Estamos de regreso en la hora clave. ¿Qué tan difícil es salir de nuestra zona de confort? Liberarnos de círculos de amigos, familia y hasta laboral. Para iluminarnos de este tema, contamos con la presencia de un profesional altamente calificado y muy valorado en estos temas. Nos acompaña Juan Carlos, mejor conocido como el Doctor Proactivo. Bienvenido a la hora clave. Gracias. Un placer y gracias por la invitación. Gracias por compartir con nosotros en este espacio estos temas que son de importancia, que la gente ha asumido un comportamiento de buscarlos mucho, de estudiarlos más. Así es. Y hablemos de ese espacio, de esa zona de confort. ¿Qué es la zona de confort? Sí, el término se ha puesto mucho de moda por el crecimiento personal y en los últimos años donde se ha volado mucho el positivismo extremo y esa parte de que tienes que salir. La zona de confort es un espacio mental que imaginamos donde nos quedamos en un mismo sitio, ya sea por miedos o porque nos sentimos cómodos ahí. Eso puede ser tanto en el área emocional, en las relaciones, como puede ser en cualquier aspecto de tu vida. Lo que implica estar en una zona, que no lo sabemos hasta en el momento en el que nos sentimos insatisfechos en el área donde estamos, es que ya yo tengo control o aparente control de todo lo que puede o no suceder. Ya yo sé manejar ese ambiente, esa situación, ese trabajo, esa relación. Y como tal, yo siento que hay pocas probabilidades de que yo salga herido, de que tenga un riesgo de que fracase o de que haya algo negativo conmigo. Entonces eso es lo que se llama zona de confort. Entonces, bastante confortable, ¿verdad? ¿Y qué tan difícil puede ser permanecer ahí quizás o riesgoso permanecer mucho tiempo sin identificarlo tal vez? Sí, lo primero es que siempre hay. No existe ser humano que no esté en zona de confort en algún momento. Normalmente cuando tú estás fuera en algunas áreas, en otra estás. Porque siempre nos acomodamos o por el simple hecho de que te trazaste una meta, llegaste a ese ámbito y duras un tiempo antes de volver a trazarte una que te saque de ahí. Entonces no siempre estar en la zona es malo. Eso es algo que hay que dejar muy claro. Segundo, la zona no desaparece. La zona simplemente espera que tú te muevas y luego vuelve y se amplía. Así que estamos constantemente en zonas de confort. Y por último, una parte que a veces no se menciona bastante y es que salir de la zona de confort no garantiza felicidad y éxito. Ok, eso es importante. Eso es importante saberlo. Importante. Que tú saltes de la zona no te dice que lo que vas a hacer después te va a hacer feliz, ni que lo que tú vas a hacer después te va a llevar al éxito. Puede representar un riesgo, claro, y un cambio. Siempre es un cambio. Lo único que tú adquieres con seguridad es el crecimiento. Tú siempre creces cuando sales de la zona, ya sea que el resultado sea a favor o en contra de lo que tú esperabas. Entonces, ¿por qué es tan difícil? Porque el cerebro está diseñado de una forma, en el primero, de preservar tu supervivencia. Por tal razón, él trata de que tú no hagas cosas en las cuales él no conoce. Si tú te trazas cosas que están fuera de lo que tú sabes manejar, él te manda dudas, excusas o miedos. Esa es la manera de él mantenerte ahí. Entonces, ¿por qué es difícil? Porque vencer el miedo incluye todo un proceso, tanto interno como externo, en el cual tú debes hacer pequeños pasos o acciones en las cuales tú te vas sintiendo cómodo dentro de la zona de miedo. Y sobre todo cuando el miedo, sus principales funciones o objetivos es paralizarte. Siempre. Es paralizarte. Dar los pasos desde el miedo entonces resulta un poquito más incómodo. Sí, el miedo como tal es una reacción del cuerpo, por eso no le ponemos la mano en la boca a un león o no saltamos de un puente, pero a la vez llega a ser una barrera en términos de crecimiento personal o en temas de alcanzar un resultado diferente porque está ahí siempre va a estar. No hay forma de que no exista el miedo, ni tampoco hay una fórmula secreta para vencer el miedo. Para vencer. Eso es algo interno y va a depender de qué meta o de qué área de tu vida estás saltando de la zona. No es lo mismo cambiar de hábito de hacer ejercicio o cambiar de la forma en que te vistes a cambiar una relación. Es decir, va a depender mucho de qué amerita saltar en ese aspecto y qué es lo que te da miedo de ese aspecto. Entonces, por eso es tan individual. Y quizás el separar los términos y saber qué significa como tal, porque hay momentos en que hemos visto personas decir, y lo vi recientemente en una entrevista o en un diálogo, donde alguien decía que le costó mucho trabajo crear una zona de confort.
y que entonces cómo sería posible y por qué tendría que salir de ella. Claro. Entonces me gustaría como que abordar un poquito porque quizás este tipo de información nos pueden generar alguna duda y Claro. poner en una balanza Sí. qué tan cierto puede ser o no. Por eso te decía que el término se ha puesto de moda con el positivismo extremo, Correcto. porque no necesariamente tú tienes que salir de la zona de confort. Correcto. En ese aspecto, si tú no sales de tu zona de confort en ningún aspecto, no creces. Correcto. Y si aún el no crecer te hace feliz, te estás en todo tu derecho. Se supone que el norte del tú salir de la zona o no salir es que tú estás buscando felicidad y satisfacción o plenitud en tu vida. Si estar dentro de la zona te da más felicidad que salir de ella, ¿por qué tienes que salir de la zona de confort? Es que en esa parte hablamos como que la zona de confort, el éxito y la felicidad son relativos, Para depende la persona y la meta que tenga. Juan Carlos, ¿es posible, identificando que la zona de confort no sea positiva en la vida de la persona, que una vez se haya salido de ella, se tome inconscientemente la decisión de volver a estar ahí, en esa zona que quizá es tóxica, que quizá no es buena, que no te ayuda a avanzar? Después que saliste, Claro. puedes regresar. Sí, de por sí hay algo que también es muy famoso en términos, que es el hábito. Ok, el hábito no es solamente hacer ejercicio o el hábito de ahorrar. Hábito es todo lo que se volvió parte de tu inconsciente. Sí. La forma en que tú conversas, cómo tú manejas el miedo, la forma en cómo tú tratas a tu pareja o a las parejas, la forma en cómo te levantas, cómo te cepillas, todos son hábitos. Entonces, ¿qué pasa? Que si esa relación duró un suficiente tiempo como para que muchas de las cosas que tú recibías o hacías se volvieran parte de ti de manera inconsciente, entonces tú puedes volver a caer. Otra parte en términos de las relaciones es que normalmente hay cierta pavor a la soledad. Es un sexo más que en otro, ya no sea por el hecho de concebir o por estar con alguien. Entonces ese pavor a estar solos nos hace a veces buscar parejas, no porque nos pudieran aportar, sino por no estar solo. Entonces eso pasa mucho con las parejas anteriores. Tú sales de esa relación y tuviste cualquiera y falló, o no lograste que alguna relación iniciara, y comienzas a apostar a lo que ya es seguro. Como que bueno, Lo pero que él ya por lo menos conozco. tenía esto y esto, entonces vuelves, te conformas y vuelves hacia atrás. Una frase que aporta mucho a ese conformismo en las relaciones es que es mejor un malo conocido que un bueno por conocer. Bueno. Es una frase que aporta muchísimo Claro, al claro. devolverse a esas zonas Claro. de confort en las relaciones. Claro. Es lo mismo la zona del confort que podríamos llamar el apostado conformismo. Sí, es lo mismo. Lo único que conformarte con algo puede ser momentáneo, y la zona de confort es algo que ya se volvió un área imaginaria. Pero sí, al final es lo mismo, es conformándote con algún resultado. Y por eso te decía que va a depender mucho de lo que tú esperas del resultado o el concepto que tú tienes de ese resultado. Si en algún momento volvemos a esa zona de confort, por alguna razón u otra, por el miedo, por alguna parte del cerebro que nos hace regresar a Claro. esos momentos, ¿cómo manejo el que volví e identifiqué que estoy de regreso en la zona? ¿Cómo se maneja esa parte? Sí, lo primero es que siempre que vamos a hacer un análisis o una reflexión de nuestra vida, hay dos preguntas que yo trato de que socializarlas lo más que se puedan, y es cómo yo me siento con quien soy en ese momento. Nosotros no nos gusta conversar con nosotros, por eso no nos gusta estar solos. Exacto. Ajá, y tampoco me gusta ver todo lo que no tengo y lo que tengo en ese momento que no quiero, de mí, mis defectos, mis fallas y demás. Entonces lo primero es preguntarte cómo tú te sientes contigo, cómo está cada una de esas áreas de su vida y cómo tú te sientes con eso que recibe en ese momento de cada área. Porque puede ser que intentaste salir de la zona, pero al final fue un hecho más de crecimiento, inclusive hasta de expectativa social y cultural, que de la propia satisfacción tuya, y el regresar te sigue brindando la plenitud que quieres. Ahora, si al hacer ese análisis tú te das cuenta que lo que estás recibiendo en ese momento, en el área que sea, no te hace feliz, no te brinda plenitud ni satisfacción, la única decisión es salir, porque no lo vas a encontrar en ese sitio ya. Entonces ahí viene el hecho de poder salir de la zona. Cuando salimos de esa zona y nos embarcamos en construir nuevos espacios, en buscar nuevos horizontes, en trabajar nuevas áreas, y se torna un poco difícil, porque todo es difícil. ¿Cómo hago para mantenerme productivo, para mantenerme proactivo, aún sabiendo que la situación no es la mejor, que yo estaba más cómodo, pero que ahora la situación se torna difícil? ¿Cómo hacemos para
tener un equilibrio, un balance entre esa pelea interna que nos hace. Sí, lo primero es que cuando tracen metas o nortes que estén fuera de la zona, traten de simplificarlo lo más que puedan. Si tu meta es rebajar 60 libras en un año, conviértela en una meta de 3 meses y conviértela en una meta de 20 libras. O conviértela en una meta de un mes de 7 libras, que sea manejable para ti, porque el hecho de ver esa gran zancada da mucho más pavor que dar pequeños pasitos. Correcto. Entonces, al ver metas de cada aspecto que se vean más simplificadas y a corto plazo, te da menos miedo y te permite avanzar. Lo segundo es buscar alguna manera de identificar o de priorizar cada día eso que quieres hacer. El día a día siempre nos consume, y más ahora con el tipo de modernidad que llevamos. Entonces, tú tienes que tener algo donde puedas ver esas metas a corto plazo. Porque tu cerebro, tú no puedes confiar en él tiene mucha información. Tú tienes que recordarle que es prioritario. Y si esas metas te sacan de la zona y tú las recuerdas cada día, vas a saber en qué debes o a qué debes hacer un esfuerzo. Otra parte importante es la motivación. Hay motivación interna y motivación externa. La interna viene de lograr pequeños pasitos, de lo que tú dejas entrar a tu vida. Y la externa viene de todo lo que te rodea. Ahí viene el tema de limpiar los ambientes. ¿Por qué? Porque si tú tienes metas específicas que te sacan de la zona, pero los ambientes, es decir, lo que ves, lo que escuchas y lo que recibes, no está alineado a eso, va a terminar saboteándote. Totalmente. Entonces, sin importar lo decidida que estés y la motivación interna que tengas, si alguien muy cercano a ti, con el cual conversas mucho e incluso le pides opinión, va en contra de lo que estás haciendo, va a ser muy difícil, va a ir cuesta arriba. O está alejado de esas metas. Cuando tenemos metas muy claras y muy definidas de lo que queremos conseguir, de lo que queremos lograr, y de repente nos encontramos con parejas o amigos que no lo entienden, que no lo aceptan, que no lo asimilan, Claro. es difícil poder avanzar, porque básicamente estás cargando con una mochila y la cuesta se vuelve un poquito más difícil y sentimos que nos estamos devolviendo, porque llega un momento que el cerebro se confunde con las informaciones que recibimos de la gente que tenemos alrededor. Claro. Entonces son momentos difíciles en la vida del ser humano, y cuando hablamos de zona de confort y hablamos de conversar con nosotros, de sentir, de la motivación, tocamos la parte de la neurociencia. Así es. Que la verdad, cuando tocamos esos temas, es lo que nos hace indagar, profundizar, entender. Claro. Y es una parte que yo he visto que tú abordas, ese tema, y que quizás nos puede ayudar un poquito más a entendernos a nosotros mismos. Sí, lo que mencionabas de que se confunde el cerebro, si tú le repites algo, ya sea tú o porque lo recibiste de fuera, es decir, lo que ves en Instagram, lo que escuchas, las personas que te rodean, si se lo repites mucho, él entiende que es prioritario para ti. Correcto. Entonces, por tal razón, si tú decides que vas a rebajar y que vas a comer más saludable, pero en tus redes tú lo primero que te salen son las páginas de fast food, es lógico que él va a decidir por ese hamburger que por la ensalada, porque tú se lo priorizaste. Es una batalla con la que estamos lidiando. Así es. Vamos a una pausa comercial y usted quédese ahí, porque tenemos un contenido muy interesante aquí en La Hora Clave.